Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del Teatro Constanzi de Roma, dirigido por el maestro Felix von Weingarten. Esas fueron las primeras palabras que un argentino, Enrique Susini, dijo frente a un micrófono de radio. Y aunque el Día Mundial de la Radio se festeja el 13 de febrero, en Argentina lo hacemos el 27 de agosto en conmemoración a aquella primera transmisión de radio que se realizaba desde la azotea del Teatro Coliseo por los conocidos, reconocidos y que pasaron a la historia como los locos de la azotea. Bueno, mucho ha cambiado desde entonces en el mundo de la radio y para charlar de eso estamos en comunicación con Florencia Flores Iborra, que es productora de radio, de podcast, está detrás del proyecto Furor Podcast con una mirada feminista y también tiene una productora, es docente, bueno, varias cuestiones. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Leo Améndola y Tomás Máscolo, te saludamos. Buenos días, Leo, de Tomás, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, feliz día ante todo, ¿no? Gracias, igualmente. Feliz día para vos, feliz día para vos. Ahí 101 años de la radio en Argentina. 101 años en Argentina y seguimos sonando, como digo yo, ¿no? Pese a todo. ¿Qué es la radio? Así una para romper el hielo. ¿Qué es la radio para vos? Una definición que se pueda dar. Una pasión. Sin lugar a dudas, una pasión que me acompaña desde chica y que, bueno, tuve la suerte de estudiar y ahora tengo la fortuna de trabajar 100% de eso, ¿no? También, que decir contenidos radiofónicos, contenidos sonoros. ¿Cuál fue el primer programa que escuchaste y que dijiste, esta va a ser mi profesión? Mirá, yo soy uruguaya, entonces el primer programa que escuché era algo más de música en mi adolescencia, que se llamaba, justo hace unos días escribí una nota sobre eso, era un programa que conducía Berch Rupenian, que era como una especie de tipo los 40 principales, ¿viste? Que pasaban los mejores temas, algo que es muy común y que se hacía mucho en esos momentos, y aparte donde una se enteraba de vientos de la música por radio, ¿no? Pasame el tema sin hablar, así lo grabo. Todavía no había CDs, mirá de qué época te estoy hablando, 80s. Así que sí, eso fue claramente los primeros recuerdos. Después tengo, como conscientes, ¿no? Después tengo muchos recuerdos de casas de amigas, de mí misma, de la casa misma de mis padres, de escuchar la radio como ya AM tipo noticias, ¿no? Como de fondo, que era algo que estaba siempre ahí. Y bueno, y a mí la radio me lleva a mi infancia mucho, ¿no? Viajo mucho, mi abuelo incluso tenía un programa de radio en su momento, político, entonces es como, me genera mucha emoción, tengo mucha memoria emotiva relacionada con la radio. Y totalmente fusionada con tu vida. ¿Cómo definirías el momento, ahora, ¿no? 2021, un año y medio de pandemia ya? ¿Qué momento está atravesando la radio ahora? Mira, cuando empezó la pandemia la radio tuvo como no diría resurgir pero sí es verdad que mucha gente que estaba, por ejemplo, escuchando podcast, dejó de escuchar podcast para escuchar la radio, ¿no? Yo tengo mi teoría de que es de que eso sucedió, que ese fenómeno pasó, porque en general en los podcasts no hay muchísimos podcasts de noticias. Cada día se están produciendo más, ¿no? Pero como el podcast tiene esa cosa de producir con tiempo, como que no te atinás a la realidad, ¿no? No te ajustás a eso, como que aprovechás y producís cosas que incluso en el tiempo no queden obsoletas. Entonces, un poco, como no había tantos podcasts de noticias, cuando empezó la pandemia la gente quería saber qué pasaba con este bicho y bueno, y un poco volvieron a la radio, ¿no? E insisto, digo volvieron, pero no sé si volvieron porque no sé si alguna vez se fueron, ¿no? Yo creo que hay como ahí, quizás las generaciones más jóvenes sí, ya escuchan solo podcast, ¿tá? Pero yo creo que la gente de mi edad, 30s, y pasan por los dos formatos, ¿no? Está bien, eso te lleva a una idea respecto de lo que pueda parecer como duda, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Se está muriendo la radio? ¿Se está terminando su ciclo? ¿Qué visión tenés? Yo creo que no, yo creo que la radio no se está muriendo para nada, creo, incluso yo soy una de las que defiende la idea de que el podcast es radio, solo que es radio a demanda, lo que cambia es la forma de escuchar, no la forma de producir, ¿no? O sea, en vez de sintonizar el dial,
Ahora bajás la aplicación en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, pero no cambia la forma de producir contenidos, ¿está? Por supuesto, el formato podcast tiene sus especificidades, ¿no? Pero digo, hay cosas como las puede tener la ficción en comparación con un programa periodístico, ¿me explico? Yo soy una convencida de eso, por lo pronto entiendo que mientras que haya podcast va a haber radio, pero además la radio en su formato más tradicional creo que va a seguir sonando y de hecho ya anunciaban la muerte de la radio cuando surgió la tele y no pasó. O sea, creo que a la radio la quieren matar muchas Claro, veces, pero no lo lograron la van realmente. sentenciando ante cada nueva aparición tecnológica. Exacto. Y hay algo para mí que del propio formato, de que es algo como bastante técnicamente posible, viste, incluso hasta más barato que producir contenido audiovisual. O sea, hay algo de eso que también nos permite durar en el tiempo, ¿no? Lo que sí, claramente una ve con mucha tristeza muchos medios que están siendo vaciados, muchos chanchullos de gente que es empresaria y no finalmente amante de la radio y del medio, ¿no? Entonces, por eso creo que las condiciones a veces de trabajo en algunos medios locales son muy zarpadas, pero bueno, el medio en sí me parece que va a trascender a esta gente que creo que es aleatoria y, digamos, random y que, digamos, vamos a lograr vencerlos de alguna Y forma, ¿no? están de paso. Ujú. Florencia, Sí, total. así como te pregunté qué fue lo primero que escuchaste de radio, ¿qué fue lo primero que escuchaste de podcast y cómo te animaste a ser, bueno, productora de radio desde ya, pero cómo llegaste a producir podcast? Bien. Mira, lo primero que escuché de podcast fue Radio Ambulante, que fue un podcast, es un podcast que ya tiene 11 temporadas, que nació en 2012, que es un podcast muy emblemático y representativo en la región latinoamericana. Es un podcast justamente que cuenta historias de América Latina. Ellos producen desde Estados Unidos, son todos hijos de inmigrantes y un poco los atravesaba esta cosa de ser latinos en Estados Unidos, ¿no? Querían como contar otras historias. Entonces, eso fue lo primero que escuché, que es un formato más de crónica narrativa, que me pareció increíble, y eso me animó como empezar a producir. Casualmente, yo los empecé a escuchar en diciembre de 2014 y casualmente en mayo de 2015 vinieron a dar un taller a Buenos Aires, en la Fundación Pro. Lo financiaba la Fundación Gabriel García Márquez, se hacía acá en Buenos Aires, en la Fundación Proa, y bueno, y abrieron una convocatoria para que 10 participantes justamente hicieran el curso con ellos. Y tuve la suerte de quedar seleccionada y pude formarme con ellos. Y ahí me di cuenta que como mujer, yo justo estaba terminando la carrera de producción de radio en Éter, y me di cuenta que como mujer no tenía muchas chances de que me llamara de ningún medio a hacer nada. ¿Por qué? Y porque las mujeres no estamos en los medios y no estamos en la radio. O sea, y cuando estamos en la radio somos productoras y estamos, viste, produciendo detrás de cámara, o sea, son las menos las que están conduciendo, pero los porcentajes son bastante desalentadores. De hecho, hay un relevamiento, esto no lo digo yo, sino que hay algunos relevamientos que hicieron las compañeras del programa Nos quemaron por brujas, un programa feminista que se Sí. emitió muchos años por FM Freeway, y que ahora también están en formato podcast. Y bueno, y un poco ese panorama yo me di cuenta que era así, que si yo no tenía un contacto dentro de un medio, era muy difícil porque no hay concursos públicos, porque no hay llamados, porque en general, viste, a no ser que seas un medio comunitario, que lo que busque sea representar ciertas realidades y que por supuesto eso es todo ad honorem, es muy difícil vivir de esto, ¿no? Siendo mujer. Y ni te digo en el ámbito de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, hay una muy baja representatividad de nosotras en la radio en particular y en los medios en general. ¿Tá? Y bueno, entonces un poco yo ahí, al hacer este taller de radio ambulante, me di cuenta que el podcast era una ventana para producir las cosas que a mí me interesaban producir, que eran muy distintas a lo que sonaba habitualmente en la radio. Y empecé por ahí. Entonces empecé a hacer mis propios podcasts, empecé a hacer, en un primer momento eran podcasts que también sonaban en FM, en Radio Sur, en FM 88.3, que también es una radio comunitaria de acá del barrio de Parque Patricios, de Buenos Aires. Y un poco, bueno, ese fue el camino que arranqué para contar mis historias, que generalmente eran historias atravesadas con la perspectiva de género, con mi mirada del mundo, como mujer que, bueno, transita
ciertas violencias, ¿no? Por el solo hecho de vivir en un mundo como el que vimos súper machista, ¿no? Claro, Que de a y poco se va aparte, construyendo, pero bueno, todavía cuesta. y no, y con la marea verde también surgieron distintas voces y otros lugares representativos. Vos recién mencionabas a las audiencias. ¿Vos estudiás el comportamiento de las audiencias? ¿Está claro ahora hacia dónde se dirige el público que consume podcast? Yo no lo estudio formalmente en términos de que, digamos, no analizo los comportamientos, pero sí me pasa que como productora de podcast, una de las ventajas que tenemos es que sabemos quién escucha, porque como es todo por internet, tenés clarísimas las estadísticas de quién Claro. escucha, desde dónde te escucha, cómo te escucha, cuál es el perfil de la escucha. ¿Tá? Claro, eso es una De posibilidad hecho, nueva que no surgía en la radio sí. tradicional, como le llamabas. Exactamente, Bien. exactamente. Entonces, eso es algo que una como productora accede a esa información fácilmente, porque como todo está publicado en internet, no es más que ver las estadísticas del sitio alojador donde vos tenés el Claro. podcast, ¿tá? Y ahí te empezás a enterar. Por ejemplo, en Tristana, en Furor, que son las productoras de las que yo formo parte, tenemos una audiencia mayoritariamente femenina, ¿tá? Hay un porcentaje mínimo de personas no binarias, que es así como se establece en las estadísticas, y después tenemos un porcentaje mediano de varones, pero la mayoría son mujeres. ¿Tá? Y ahí te dicen, bueno, de tales edades, entre 34 y 45, entre 28 y 35 más o menos. Después, que en general son de Argentina, pero también hay gente de Uruguay, de Chile, de México, de España. Ha llegado a ver, por ejemplo, Tristán, alguno que está en China, y yo digo, ¿qué hará un chino escuchando esto? ¿Será que quiere aprender español o será un argentino o un uruguayo perdido por ahí? Pero bueno, estos son los datos que son interesantes y entonces ahí una empieza como también a darse cuenta y a estar más atenta de eso, porque también una puede como dialogar con esas audiencias y de alguna forma preguntarle. Yo me acuerdo una vez hice una encuesta en Tristana diciendo, ¿cuáles son los contenidos que sentís que no producimos y te gustaría que produzcamos? Y bueno, a partir de esa encuesta descubrimos que había cierto grupo de la audiencia de Tristana que quería que produjéramos algo de deportes. Y la verdad que como yo no soy especialista en deportes, dije, wow, ¿qué podemos hacer? Y justo ese año era la Copa América de Brasil 2014. Y entonces, 2018, perdón. Y a mí se me ocurrió, ¿qué puedo hacer distinto, ¿no? Con algo de fútbol, Copa América? Y ahí se me ocurrió hacer, por ejemplo, Relatos Celestes, que es un podcast en donde seguimos a la selección uruguaya por esto de que, ¿no? La garra charrúa me puede. Y desde la mirada de un niño, ¿no? Mi sobrino, que fue lo que tuve a mano para poder producir eso. Entonces te quiero decir, a veces una tiene en cuenta las audiencias e incluso produce en consecuencia. Ah, y podés Claro. innovar también en el formato, porque nadie se hubiese Además, esperado Es, que es, salga es, de es, ahí. digamos, una posibilidad creativa. Te quería preguntar sobre eso también, y ya como una de las últimas que te hacemos. Una posibilidad creativa, digamos, es conocer también quizás lo que la audiencia pide. ¿Te parece que tiene el formato podcast alguna limitación que no encontrabas haciendo radio tradicional? no, la única limitación que surge igual que en la radio tradicional es la económica. Yo, Bien. por ejemplo, soy una apasionada de la ficción, me encantaría hacer ficción en radio y claro, hacer ficción en radio es muchísimo más caro que hacer un programa de entrevistas, ¿Tipo ¿no? radioteatro? Claro, claro, una ficción sonora se le dice ahora para aquello de Genial. que cumpla con todos los formatos, ¿viste? Entonces, y a mí la verdad es que eso me encantaría. Y yo de hecho estoy trabajando en muchos proyectos, pero claro, para que eso se haga bien, tenés que tener actores, actrices, voces, ¿viste? No lo puedo Claro. hacer yo. Entonces Claro, claro. ahí hay como ya otro presupuesto, otros números. Entonces yo estoy todo el tiempo buscando plata para hacer eso y siento por momentos que la industria no está tan queriendo, no es la prioridad hoy financiar ficción, ¿no? Pero bueno, ya va a llegar ese momento y ya produciremos y haremos más proyectos de esas características. Pero sí, yo creo que también hay algo de lograr un poco conocer esas audiencias, no solo para producir en consecuencia, que eso se puede hacer y está bueno, o sea, yo ahí no, la producción a demanda a mí no me molesta, me parece que funciona siempre y cuando vos conozcas a tu audiencia y hagas lo que, ¿no? Experimentando y sin perder un poco el control estético y narrativo de tus productos, me parece que está bueno. Pero también hay algo que es como súper interesante de tener esa información ahí disponible, ¿no? O sea, hay encuestas que salen todos los años, cada 2 años, está la encuesta POD, que es una encuesta colaborativa que hacemos
los productores que hablamos español, para Mm. que justamente se conozca un poco todo lo que pasa en la movida en español, porque sabemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos y la movida con los podcasts en inglés, pero no sabemos tanto de nuestras propias producciones. Entonces, en las que se hacen en español, en nuestro idioma. Entonces, también ahí estamos todo el tiempo tratando de generar un poco Intentando sistematizar un poco y que haya sí. una visión más general. Y en ese sentido te pregunto dos cosas. Bueno, una, obviamente, la recomendación de Furor Podcast, el que tiene que ver con tu trabajo, pero en este momento, si nos podés dejar así una recomendación de algún podcast que te parece que está funcionando muy, muy bien ahora, que está bueno que la audiencia lo conozca. Bien. Em, a mí un podcast que me parece maravilloso y que no me canso de recomendar es Las tres muertes de mi padre. Es una producción que hace Conda, que es una productora independiente española, y que el periodista que está a cargo de toda la investigación se llama Pablo Romero, ¿tá? Y me parece que es una delicia de lo que se puede hacer en audio, bien hecho, con un buen guión, o sea, siempre lo recomiendo, así que eso es una buena Bien. para escuchar. Y después todo lo que tiene que ver con ficción, me parece que está El Gran Apagón, que es un podcast también maravilloso que produce Podium Podcast, también de España. Y después si me decís algo acá más local, me parece que es súper interesante el trabajo que hace Lunfa, Adonde Mibia, también hizo algo ahora acá. Lunfa con Contemos Historias creo que es algo que está buenísimo, que es esto un poco de divulgación de ciencia, con dos mujeres a cargo, Valeria Edestein y Nadia Chiaramoni, así que eso también lo recomiendo. Y El verdadero robo del siglo, que creo que fue el podcast del año, ¿no? Que es la adaptación del robo al Banco Río en formato podcast. Que eso también lo produjo Mariano Payela Es en buenísimo. Adonde Media. Sí. Así que eso creo que me parece que para quienes quieren arrancar a escuchar y todavía no han escuchado nada de podcast y quieren empezar por algo local, se los recomiendo porque es Ahí maravilloso. para arrancar y Bien. meterse en el mundo del podcast. Florencia, te agradecemos mucho La por tu consigna yo le tiempo, por la preguntaría. comunicación. Bueno, y Tomás acá Sí, propone que te hagamos la consigna del día que sí. tiene que ver con un tema así como para bailar con mucho brillo, con mucho Ese cotillón, tema que no puede faltar que en no la puede radio. faltar. Cachengue. Ay, cachengue. Yo soy muy rock and rollera. O Yo soy puede muy rock and ser, Ah, rollera. puede Te ser. diría de Clash, You Ahí la va. estoy, You la go, por N, así Bien. se como puede para bailar a arrancar, ¿no? pleno. Se puede bailar a Totalmente, Tan, pleno. ¿no? tan, 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 tan. Y arrancamos ahí, ¿no? Obvio, obvio, A obvio. las 9:30, ¿sabes cómo Bien me viene? arriba. Bárbaro. Vamos con The Clash entonces. Gracias, Florencia, un abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, feliz día y que terminen bien y viva la radio. Feliz Igualmente. día para vos.